Timoteo Zambrano, diputado de la Asamblea Nacional, secretario general del partido Cambiemos, integrante de la Mesa de Diálogo Nacional. Timoteo, buenos días, bienvenido. Buenos días, Eduardo, a tu orden. Timoteo, se anuncia el relanzamiento de la Mesa de Diálogo Nacional. El país luce, complicado, en una encrucijada. Hay muchas prioridades. Yo quisiera que tú nos contaras por qué este lanzamiento, en qué consiste, cuáles son los objetivos, qué lo justifica. Bueno, si recordamos cuando se firmó el acuerdo, que fue el 16 de septiembre del año pasado, hablábamos de unos acuerdos parciales versus la tesis de los negociadores en Oslo, que era no se acordaba hasta que todo no estuviera aprobado. Entonces tenían que pasar demasiados puntos a un mismo acuerdo y llegar a confirmar todos esos puntos era muy complejo, muy difícil, y ahí era una de las fases fundamentales de esa metodología, y por eso nosotros planteamos alternativamente la metodología de los acuerdos parciales. Y decíamos, bueno, los primeros acuerdos parciales son estos, este número que eran 6 fundamentalmente, luego habían unos institucionales, etcétera, que nos podían permitir llegar al objetivo de las elecciones este año. Y eso pasaba por una cantidad de temas que había que desarrollar y se fueron desarrollando. Y decíamos, bueno, una vez concluidos estos acuerdos parciales, tendríamos que ir a nuevos acuerdos parciales. Y eso pasaría porque haya un debate en el seno de la mesa, si la mesa continúa, no continúa, si hay interés en nuevos temas para acuerdos parciales. Eso es lo que ha ocurrido. Entonces, digamos que estamos en una fase muy avanzada de finalización de los acuerdos parciales que dieron origen al acuerdo firmado el 16 de septiembre, y estaríamos pensando, no tenemos los temas concretos, digamos, sobre papel, pero sí hemos barajado algunos temas importantes que continuarían en un posible nuevo acuerdo. Eso sería más o menos la mecánica. Timoteo, ¿cuáles sí. serían, en un esfuerzo de síntesis y de puntualidad, cuáles serían los logros de la Mesa de Diálogo Nacional hasta ahora en el primer año? Bueno, los logros, claro, es una síntesis de los puntos, ¿no? Sí. El primer punto recuerda que se incorporara la fracción parlamentaria del PSV a la Asamblea Nacional para poder tener la mayoría calificada y nombrar un nuevo CNE. Se hizo hasta allí, lamentablemente no se concretó el CNE, luego se dividió la Asamblea en 2 asambleas, el desastre. En segundo lugar, tenía que ver con la designación del nuevo CNE y fijar la fecha de las elecciones, que creo que fue muy importante. Luego tenía que ver con la Comisión de la Verdad, lo que sería la liberación de presos. Bueno, se inició ese proceso y todavía continuamos en ese proceso de liberaciones. Luego tuvo que ver con el cambio del sistema electoral, que era muy importante. Ese cambio se produjo y estamos yendo a este proceso electoral con una nueva designación o adjudicación de diputados y una ampliación del número de diputados para poder lograr lo que hemos denominado el sistema proporcional, que sustituiría al sistema mayoritario, que es el que teníamos hasta ahora. Luego, en el plano económico, fundamentalmente era la búsqueda de que el sector privado tuviera un mayor rol en la economía del país, y para eso se implementaron algunas medidas, que es lo que está funcionando hoy en día. No plenamente, obviamente es incompleto por la situación que tenemos de las sanciones, pero intentando que el sector privado tenga un mayor rol, que nos parecía importante. Luego tuvo que ver también con una declaración de rechazo absoluto y reafirmación de nuestra soberanía con el tema de las sanciones. La hemos rechazado y
no depende tanto de nosotros, sí de un tercero. Y luego tuvo que ver también con el desmontaje de la Asamblea Nacional Constituyente, una vez designada o electa la nueva Asamblea Nacional, cosa que ocurrirá el 6 de septiembre. Y finalmente, 2 puntos. Uno, también la reafirmación de la soberanía en la región del Esequibo, ¿no? Y regresar, pues, que es nuestra tesis, al seno de Naciones Unidas para que se pueda resolver ese contencioso. Y lo que, aun cuando tuvimos un acuerdo en las mesas complementarias para el canje de petróleo por alimentos, bueno, eso ha sido más complejo porque, bueno, el tema de las sanciones han complicado mucho eso, y además, bueno, el bloqueo que ha existido a lo largo de muchas naciones. Entonces, eso quizás ha quedado pendiente, pero el acuerdo se hizo. Lo importante, el acuerdo está, pero la implementación ha sido más complicada. Eso yo diría que en resumen, en síntesis, ha sido lo que hemos logrado con la mesa. Hoy estamos en el proceso electoral, bueno, con muchísimo debate en la opinión pública nacional e internacional, y no hay que olvidar que el haber potenciado, el haber tenido un nuevo CNE y haber tenido un cronograma electoral con una fijación de fecha para el 6, que vamos a hacer elecciones el 6 de diciembre, bueno, eso ha sido una contención importante para que factores externos que pretendían invadirlo hoy no lo hagan, porque, bueno, sería inexplicable que un país que está en la ruta electoral sea invadido sin una razón aparente sobre esa invasión. Timoteo, tengo que hacer una pausa, por favor. En la próxima parte, hasta donde sea posible, defines la agenda inmediata en esta nueva fase de la Mesa de Diálogo Nacional, y quiero tu análisis sobre ese último punto que tocabas. ¿Cómo aprecias tú el 6D? Independientemente de que, por una parte, Nicolás Maduro, así como tú lo estás afirmando, así como lo decía ayer la presidenta del CNE, dicen que se van a hacer las elecciones del 6D. Sin embargo, vemos a un Capriles decir que hay que luchar por las condiciones, aunque todavía no llame a votar definitivamente, una Unión Europea y muchos factores de la comunidad internacional que dicen que así no es, que hacen falta más garantías. Es decir, quisiera, con la mayor agudeza posible, que al regreso analizaras ese ambiente preelectoral, tomando en cuenta el ánimo que tú notas en la gente, que eso también es importante. Claro, claro. Así que, seguro. por favor, al regreso, Timoteo, seguimos por esa